Muy buenas tardes y bienvenidos a caraotaradio.net, al programa El Grano. Como de costumbre, nos acompaña en la dirección Mirla Castellanos, en la producción del Grano Jessica Fermín Roger, en los controles Jaylin Acevedo y ante los micrófonos quien les habla Yasmín. Mil gracias por estar en sintonía con caraotaradio.net y en seguirnos en @caraotaradio. Una vez más pongo a tu disposición mis redes @YasminRoger para Twitter, Instagram y Facebook. Si bien es cierto, tenemos 1000 problemas, el más importante tiene que ver con el sector salud y la llegada de la pandemia, el COVID-19, a tierras venezolanas. Es indiscutible la necesidad de entrevistar a los distintos especialistas en el área de salud y la relación que puedan tener las distintas enfermedades con el COVID-19. Es probablemente una de las principales razones por las cuales hemos dedicado buena parte de nuestra programación a entrevistar a distintos especialistas, desde psicólogos, nutricionistas, endocrinólogos, y hoy nos toca conversar con la doctora Rosanely Roger, médico internista y dermatólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela, ejercicio privado de la profesión en el Urológico San Román y en el Instituto Diagnóstico de San Bernardino. De inmediato le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Rosanely Roger. Hola Yasmín, muchísimas gracias por la invitación. Yo como siempre encantada, sobre todo en estos momentos que es tan necesaria la información. Así que muchísimas gracias. Gracias a usted por su aceptación a conversar con nosotros. Doctora Rosanely Roger, ¿existe alguna sintomatología en la piel relacionada al COVID-19? En cuanto a las manifestaciones en la piel, hay un primer estudio sobre este tema en el cual se encontró que pacientes que no habían tomado ningún medicamento en 15 días anteriores y que tenían el diagnóstico de COVID-19 presentó manifestaciones en la piel, en particular erupción eritematosa, es decir, rosadita, en 14 de los 88 casos que ellos estudiaron, y en 3 casos evidenciaron urticaria. El autor de este artículo señaló que las manifestaciones aparecieron al inicio y en otros durante la hospitalización de dichos pacientes. Estos datos, aquí pudiésemos hablar de que existen varias enfermedades virales conocidas por nosotros, como el dengue, la rubiola, etcétera, en los cuales también puede verse este tipo de manifestación. Si quisiéramos hacer alguna analogía entre virus. Pero hay algo bien importante, que es una serie de pacientes que se presentaron en Italia 5 semanas aproximadamente luego del primer caso, en el cual hay un reporte de una especie de acroisquemia, me explico, de lesiones puntiformes como moraditas en los dedos de las manos y los pies de niños y adolescentes. Estas lesiones pueden verse aisladas de algunos milímetros o incluso afectar todo el dedo. Inicialmente son de un color púrpura rojizo, incluso azulado, y pueden llegar a formar ampollas y costras negruzcas. Se han observado en estos niños y adolescentes la afectación de 3 deditos en manos y pies. Lo interesante es que evolucionan en 2 o 3 semanas y desaparece, sin dejar ninguna secuela, afortunadamente. Entonces, ¿qué estaríamos ante una manifestación que realmente no la hemos observado en otra enfermedad viral, por lo menos con estas características autorresolutivas? Y es interesante seguir estudiándolo para observar y luego buscar si realmente esta asociación es tan estrecha como aparentemente se observa. Y hacemos un paréntesis y nos vamos con un tema que va a seleccionar para ustedes Jaylin Acevedo. Adelante. Doctora, en estos momentos donde la población está confinada a quedarse en casa, ¿cuál debería ser la rutina de higiene? A sabiendas que tenemos serios problemas con el suministro de agua potable y los constantes apagones. Independientemente de la situación país,
Ahora más que nunca hay que hacer un esfuerzo por tener disponibilidad de agua, así sea en ollitas tapadas, en tobitos tapados, porque hay que mantener el higiene en las manos, en el cuerpo, en la casa, etcétera, ya que el virus puede permanecer horas e incluso días en superficies inanimadas como metal, plástico, etcétera. Así, nuestra mayor protección es lavarnos las manos y mantener una higiene adecuada. En cuanto al lavado de las manos, es importante mojarse las manos con agua, aplicar una cantidad suficiente de jabón para cubrirlas y frotar toda la superficie, el dorso, el espacio entre los deditos, las palmas, por debajo de las uñas, durante al menos 20 a 30 segundos. Incluso pueden cantar el cumpleaños feliz 2 veces si eso les da el tiempo. Luego aclararse bien con agua otra vez. En caso de no contar con agua en el momento, pueden aplicar un gel limpiador que tenga contenido mínimo de alcohol del 60% y frotarse las manos durante al menos 20-30 segundos para asegurarse de cubrir toda la superficie. Doctora, por falta de higiene e inclusive por exceso de higiene, la piel se ve afectada, por ejemplo, con resequedad, dermatitis, hongos, entre otras. ¿Qué debemos hacer? Bueno, como muchas veces lo hablamos en tu programa de radio y en Caraota, efectivamente el uso excesivo de jabones y geles alcoholados va a resecar la piel. Entonces, ¿qué hacemos? Porque tenemos que utilizarlos. Pues una opción sería utilizar cremas hidratantes, tanto en manos como en cuerpo. Así que ese sería el primer tip con respecto a esa pregunta. En segundo lugar, me hablabas de hongos. La clave para evitar la proliferación de hongos es secarse muy bien, sobre todo en las manos y los pies entre los deditos, que es donde se puede permanecer húmedo y aparecer estas lesiones micóticas o por hongos. Hay algo también muy importante, que es la dermatitis por contacto. ¿Qué es y por qué ocurre? Algunas personas se sensibilizan a ciertos productos, jabones, detergentes, etc. Y el uso reiterado de los mismos va a dar como consecuencia lesiones rojizas que pican mucho, son muy pruriginosas y pueden agrietar principalmente las manos, que bueno, es lo que generalmente tenemos en contacto con detergentes, con jabones. ¿Qué hacer en este caso? Bueno, la forma de prevenirlo, al igual que con la resequedad, es el uso de hidratantes. Pero ya una vez que está instalado el proceso, debe recibir tratamiento dermatológico. Debe consultar al dermatólogo para ese tratamiento. Entonces me preguntarán, ¿y cómo voy? Bueno, afortunadamente muchos dermatólogos estamos pasando consultas online o vía web y estoy segura que su dermatólogo le va a prestar ese apoyo, le va a atender por consulta y le va a indicar lo que necesita para esa lesión en particular. Pero en general, yo creo que lo que nos ha traído de reflexión esta pandemia, lo importante es prevenir. Ante la dificultad para ir al médico, ante la dificultad para salir a conseguir algún medicamento, lo que debemos hacer es prevenir infectarnos, prevenir lesionarnos, prevención en cuanto al lavado de manos, prevención en cuanto a todo lo que hacemos, proteger a los más débiles de la casa y para lograr esto tenemos que empezar protegiéndonos nosotros mismos. Bueno, y creo que Yailin nos tiene preparado un buen tema, así que inmediatamente vamos con un buen tema para que lo disfruten ustedes y nosotros también. Seguimos conversando con la dermatóloga doctora Rosanely Rolle. El confinamiento, doctora, reporta que las personas no están recibiendo los rayos solares de rutina. ¿Afecta la melanina? ¿Eso es cierto? Bien, en estos casos el problema no es la melanina, ya que este pigmento no va a sufrir grandes cambios que puedan afectarnos en lo inmediato. Con la melanina lo que tenemos que estar pendiente es que cuando acabe la cuarentena
tenemos que ir adaptándonos progresivamente a los rayos solares para así evitar quemaduras. ¿Cómo lo haremos? Bueno, lo que siempre hemos dicho, utilizar un protector solar adecuado tanto en la ciudad como en la playa, así como lo veníamos haciendo antes de la pandemia. Importante con respecto a la playa, cuando todo esto pase, que volvamos a la playa, yo soy una de las que quiero volver a la playa, yo creo que es algo que me hace muchísima falta. Tenemos que hacerlo con mucha prudencia, porque hemos estado muchos días bajo techo, sin exposición al sol, entonces aquí tenemos que ser prudentes en todo lo que vayamos a hacer. Realmente el problema viene con la disminución de la vitamina D por efectos de la cuarentena. Y te explico. La vitamina D es una hormona que se produce naturalmente en la piel durante o gracias a la exposición a la luz ultravioleta. La deficiencia de vitamina D es común durante el invierno, principalmente en los países que están en latitudes del norte por encima de los 20 grados y del sur por debajo de los 20 grados de latitud. Por eso, en esas regiones es obligatorio tomar suplementos orales de vitamina D. En este punto es bueno recordar que hasta ahora los brotes más severos de COVID-19 y el mayor número de pacientes se ha presentado justo por encima de los 20 grados de latitud. En nuestros países tropicales, la exposición diaria al sol es suficiente en condiciones normales, pero ante el confinamiento propio de la cuarentena, principalmente en aquellos pacientes cuyos hogares no tienen balcón o terraza o en un apartamento, lo prudente sería indicarles vitamina D. Y te preguntarás, ¿por qué la vitamina D? ¿Por qué es tan importante? Y bueno, la respuesta es muy sencilla. Existe evidencia científica de que la suplementación con vitamina D reduce el riesgo de infección, no solo del tracto respiratorio, sino de infecciones en general, pues la misma está implicada en el proceso de la expresión de genes que están implicados a su vez en la destrucción de microorganismos patógenos. Con esto fortalece el sistema inmunológico, pero también regula la respuesta inmunológica, haciéndola más efectiva y con menos daño colateral. Entre otras muchas funciones de la vitamina D, pero bueno, vamos ahorita a enfocarnos en el tema inmunológico, que es el que más nos concierne. Entonces tenemos que estar protegidos desde ese punto de vista y eso le da la importancia a la vitamina D en estos momentos. Seguimos conversando con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Rolle. La ansiedad y el estrés alborotan el acné. Siempre se ha hablado de esto. ¿Es cierto? ¿Cómo se controlaría en estos momentos donde se torna cuesta arriba bajar el estrés y la ansiedad? Ciertamente, en estos momentos vamos a tener más casos de pacientes con exacerbación de acné. Y no solo por la ansiedad, sino también por la mala alimentación. Estamos en casa, estamos encerrados. Muchas personas la misma ansiedad les provoca comer cualquier cosa y estas transgresiones en la dieta, esta alimentación inapropiada que estamos viendo, va a contribuir a que existan esos brotes. Pero también hay algo bien importante. Producto de la misma ansiedad y por el mal hábito de tocarse la cara, pues las personas empiezan a extraerse los comedones con el riesgo que esto trae de inflamación y de infección. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Bueno, primero hay que insistir en que no se toquen la cara, por favor. Es importante, ya no solo por el acné, sino también por el mismo virus, ¿ok? Entonces, tenemos dos buenas razones para no tocarnos la cara. La recomendación es lavar el rostro, lavar la cara o lavar el rostro 2 veces al día con un dermolimpiador para piel grasa y utilizar en las noches un gel para tratar el brote. Según la indicación del dermatólogo, como siempre decimos, no podemos inventar en cuestiones de salud
de la piel y mucho menos en rostro, ya que es nuestra carta de presentación. Así que siempre consultar al dermatólogo. Tenemos muchas formas de hacerlo, no solo de forma presencial, sino también por estas vías. Entonces, no tocarse el rostro, evitar lácteos y derivados, evitar esas transgresiones dietéticas. El paciente sabe cuando un alimento lo afecta. Los pacientes llegan a reconocer cuál es ese desencadenante. Bueno, déjelo de consumir. Y por supuesto, como lo expresé antes, llamar al dermatólogo para indicaciones individuales. Y en estos momentos hacemos un paréntesis y nos vamos a escuchar un buen tema que tiene seleccionado para todos ustedes Yailin Acevedo en los controles. Doctora, es del conocimiento de todos que las consultas preventivas están suspendidas. ¿Ante cuáles circunstancias se debe acudir al dermatólogo? ¿Cuál sería una emergencia? Esa pregunta es bien importante, ya que si bien es cierto que las consultas, como las conocemos en forma presencial, en gran parte no se están dando, la mayoría de los dermatólogos, conscientes de la necesidad de mantener la cuarentena con el fin de no exponer a nuestros pacientes innecesariamente, estamos pasando consultas online o vía web a través de plataformas preestablecidas o videollamadas con nuestros dispositivos, con lo cual podemos resolver un porcentaje importante de los pacientes que nos consultan. Lo ideal siempre va a ser la consulta en persona, la consulta presencial, pero hay que adaptarnos a los cambios y esto que está pasando, esta pandemia inédita para nosotros, no la hemos vivido, pero nos ha obligado a readaptarnos para protegernos. Y entonces, bajo estas circunstancias, es bien importante el hecho que podamos pasar consultas vía web, consultas por imágenes. La piel es un órgano extenso que vemos y que podemos mostrar, y eso nos abre esta posibilidad. Así que vamos a aprovecharla. Muchos dermatólogos, y me incluyo, estamos haciendo este tipo de consultas mientras nos encontremos en pandemia. En cuanto a los procedimientos que no son de emergencia, se pueden dejar para el momento que termine la cuarentena. Estos procedimientos incluyen todos aquellos de dermatoestética. Ya vendrá tiempo, ya tendremos tiempo para aplicarnos todos estos procedimientos maravillosos. Pero por ahora evitemos ponernos en riesgo. En lo que respecta a las emergencias, es decir, aquellas situaciones que pongan en riesgo nuestra vida por alguna eventualidad aguda, me explico, quemaduras, reacciones a medicamentos, reacciones alérgicas severas, infecciones, el paciente debe acudir a la emergencia del centro de salud donde usualmente consulta, y ahí será atendido con todas las medidas apropiadas para este momento, pero solo esos casos de emergencia. Y le solicitamos un permiso a nuestra invitada del día de hoy. Nos vamos con un buen tema que va a seleccionar para ustedes y para nosotros también Yailin Acevedo en los controles. Ya para finalizar, doctora Rosanelli, como médico, ¿cuál es su opinión en cuanto a las medidas preventivas impuestas por el gobierno? ¿Son las correctas? ¿Habría que agregar alguna adicional? Es muy importante esta pregunta, ya que más allá de las medidas que tome uno u otro gobierno, lo importante es que las mismas se rijan por aquellas pautas que dan las organizaciones de salud a nivel local, regional y mundial. Recordemos que es una pandemia y todas estas organizaciones están involucradas, así como las sociedades médicas, grupos de científicos, grupos de expertos que están día a día estudiando cada cambio en este virus, cada cambio en sus manifestaciones,
cómo prevenirlo, cómo tratarlo. Por los momentos, lo que se contempla es la cuarentena, la distancia social, el lavado estricto de manos y el uso de protección adecuada según el riesgo adaptado a la actividad que cada quien ejerza. Debemos protegernos y proteger al más débil, utilizar el sentido común y mantenernos en lo posible sanos. Esa es la recomendación que dan a nivel mundial y es la recomendación que todos debemos seguir. Bueno, y creo que Yailin nos tiene preparado un buen tema, así que inmediatamente vamos con un buen tema para que lo disfruten ustedes y nosotros también. Y bien, una vez más hemos llegado al final de nuestro espacio. Agradecemos la participación de la doctora Rosanely Rolle a caraotarradio.net al programa El Grano. Mil gracias, doctora, por su tiempo, sus conocimientos y sus opiniones. Por favor, ponga a disposición de nuestros oyentes sus redes y una vez más, mil gracias. Bueno, Yasmín, primero quiero darte las gracias por la invitación a tu programa y te dejo mis redes para información y solicitud de citas para consultas online por los momentos. El Instagram, @doctora Rosanely, @dra.rosanelly, y por el WhatsApp 0414-338-6628. Estamos atendiendo consulta de lunes a viernes en la tarde, previa cita. Me envían un mensaje por el Instagram o por el WhatsApp, coordinamos la cita y con muchísimo gusto los puedo atender. Y bueno, no queda más que despedirme. Muchísimas gracias de nuevo, Yasmín, y a cuidarse mucho. La idea es que estemos sanos, que sigamos sanos y que pronto nos veamos cuando todo pase. Un abrazo. Y bueno, espero que haya sido del agrado de todos ustedes esta entrevista, que tengan mayor información al respecto. Se me cuidan muchísimo. La consigna sigue siendo quédate en casa y nos escucharemos mañana aquí en caraotarradio.net en Al Grano. Como de costumbre, en la dirección nos acompaña Mirla Castellanos, en la producción de Al Grano Jessica Fermín Rollén, los controles Yailin Acevedo, y de los micrófonos se retira quien les habló, Yasmín. Mil gracias por estar en sintonía con caraotarradio.net, en seguirnos en @caraotarradio, y pongo una vez más a tu disposición mis redes, @Yasmín Rollé para Twitter, Instagram y Facebook. Será entonces hasta mañana. Por favor, quédese en casa.